Capítulo 2. No pasó mucho tiempo antes de que Luo Bingel fuera convocado para enfrentarse a Shen Qingyu. Cuando Meng Fan vino a desatarlo, Luo Bingel consideró la posibilidad de matar al niño en ese momento. Ciertamente se lo merecía. La pequeña sonrisa de suficiencia que llevaba cuando entró en la leñera era suficiente en sí misma para merecer una sentencia de muerte. Pero Luo Bingel era débil, e incluso más que eso, tenía curiosidad. ¿Había sido el vidente un enemigo que había atacado en el momento justo y derribado a Luo Bingel? ¿O había cumplido su promesa, aunque de una manera retorcida y cruel? Entonces, al final, Luo Bingel no rompió el cuello de Meng Fan, incluso cuando deliberadamente le dio un codazo a Luo Bingel en su espalda magullada y golpeada durante el proceso de liberarlo. No le arrancó la lengua a Meng Fan cuando se rió del dolor de Luo Benja e insultó su herencia. Ni siquiera arrancó ninguna extremidad cuando Min Fan lo empujó, tropezando, hacia un arbusto espinoso en su camino hacia la casa de bambú de Shen Qingyu. En cambio, mantuvo la cabeza gacha y dejó que su cabello cayera sobre su rostro. Sabía cómo actuar, pero había pasado un tiempo desde que lo necesitaba, y estaba teniendo problemas para convertir su expresión en algo parecido a la mansedumbre. Meng Fan no pareció darse cuenta de que el puchero de Luo Bingel era más un gruñido. Nunca había sido muy observador. «Season te va a matar», cantó alegremente. Lo hiciste enojar tanto que tenía una desviación de I. Incluso si sobrevives a lo que venga después, seguro que te sacará de la cima. ¿Una desviación de I?, dijo Luo Bingel. ¿Shen Qingyu de su propio universo había tenido una desviación de I en este momento? No lo creía, pero hoy fue hace cientos de años para él. Los detalles eran un poco vagos. Sí, y todo es culpa tuya. Le sucedió justo después de que tuvo que castigarte por no cortar leña para las cocinas. La vergüenza de tener a alguien tan perezoso en Inchin Peak lo duele profundamente. Es posible que Luo Bingel no pueda recordar ayer específicamente, pero estaba familiarizado con este periodo de tiempo. Era probable que no hubiera cortado la leña porque había estado demasiado ocupado lavando los platos y buscando el agua y paleando los establos y haciendo todas las demás tareas en la cima, todo mientras sus Xions miraban y reían. ¿Y realmente crees que Season me desterrará?, dijo Luo Bingel, su voz se afinó para sonar pequeña e incierta. Si tienes suerte, dijo Meng Fan, y Luo Bingel valientemente no le arrancó la cabeza al idiota. Cuando llegaron a la casa de bambú, Meng Fan le dio una fea sonrisa y lo empujó adentro con una fuerte palmada en la espalda. El dolor en sus heridas frescas le dolía, y su patético tropiezo mientras caminaba a medias, medio caído dentro de la casa, no era del todo fingido. Shen Qingyu estaba de pie de espaldas a la puerta. Al escuchar la entrada de Luo Bingel, se dio la vuelta y su perfil era tan distante y altivo como siempre. Parecía el maestro cruel que había atormentado la infancia de Luo Bingel, y, hasta que Luo Bingel aprendió a controlarlas, sus pesadillas, excepto por sus ojos. Sus ojos miraron a Luo Bingel por encima de un elegante abanico, amplio y curioso. «Te encontré, Season», pensó Luo Bingel, y agachó la cabeza para ocultar su sonrisa. «¿Tienes dolor, Luo Bingel?», preguntó su Season. Meng Fan se sorprendió visiblemente por el tono suave y la amable dirección. La sonrisa de Luo Bingel se ensanchó. La última vez que Luo Bingel había escuchado la voz de Season tan suave había sido durante su visita al otro mundo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras componía su rostro en algo menos maníaco y levantaba la cabeza para mirar a su futuro esposo a los ojos. «No lo estoy», dijo. Levantó la barbilla. «Se necesita más que eso para lastimarme». A su lado, Meng Fan resopló. Luo Bingel lo ignoró. Técnicamente era una mentira, pero no por mucho tiempo. Luo Bingel era más fuerte que nadie, incluso su contraparte del otro mundo, y se lo demostraría a Season. Season no se rió de Luo Bingel. Tampoco pareció sorprendido por la respuesta, pero aún así metió la mano en su manga y sacó un frasco de ungüento. «Sentir dolor no es un signo de debilidad», dijo, entregándoselo.
Esto ayudará a calmar cualquier molestia y acelerará la curación. Sisun. Minfan dijo con cautela, mirando entre Sisun y Luo Bingel con una expresión cada vez más desconcertada. ¿Estás seguro de que quieres desperdiciar una medicina tan cara en la pequeña bestia? Seguramente no se merece. El abanico de Sisun estalló y lo golpeó en la cabeza antes de que pudiera terminar la oración. Se movió tan rápido que Luo Bingel casi no lo vio, pero el chasquido de golpear a Minfan reverberó a través de la cabaña. ¿Estás cuestionando a este maestro? Sisun espetó. Minfan se postró en el suelo. Sisun. Por favor, perdona a este humilde discípulo por sobrepasarse. No te estoy castigando, estoy tratando de ayudarte, dijo Sisun. Mi reciente desviación de ella aclaró algunas cosas. Mi temperamento te ha estado dando un mal ejemplo. De ahora en adelante, actuaremos con la dignidad adecuada a nuestro pico. No más insultos. No más crueldad. Minfan miró a Sisun con ojos saltones y sorprendidos. Sisun bien podría haberle dicho que la lluvia ahora caería hacia arriba. Tratarás a Bingel con la amabilidad y el respeto que tratas a todos tus sidis, dijo Sisun, que era un estándar bajo para establecer, pero Luo Bingel podía trabajar con eso. Todos asumirán la misma responsabilidad por las tareas de Kik y tendrán las mismas oportunidades para capacitarse. Sisun volvió su mirada hacia Luo Bingel, y Luo Bingel supo que debería arrodillarse, o al menos bajar la cabeza en deferencia, pero los viejos hábitos de gobernar el mundo durante cientos de años murieron con dificultad, y se encontró con la mirada de Sisun de frente. Sisun parpadeó, pero no comentó sobre su audacia. En cambio, se dio la vuelta y se dirigió a su estantería, llamando por encima del hombro, ¿cuántos años tienes ahora, Bingel? ¿Y dónde está tu cultivo? Luo Bingel tuvo que pensar por un momento. Olvidaste cuántos años tienes, susurró Minfan con amargura mientras el silencio se extendía. Tengo 15 años, dijo Luo Bingel. Mentiroso. Solo tienes 14 años, dijo Minfan. Y te cultivas como si tuvieras 5 años. Lo siento, Sisun, dijo Luo Bingel. Sonrió con una amplia y falsa sonrisa a Minfan. Tengo casi 15 años. Todavía me duele la cabeza por la instrucción de Minfan ayer, y tengo algunos problemas para recordar detalles. Sisun frunció el ceño. ¿Pérdida de memoria? Solo un poco, Sisun. Sisun hizo una pausa, con una mirada calculadora en sus ojos. La frase, avión disparando hacia el cielo, ¿significa algo para ti? Luo Bingel parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. ¿Qué es un avión? No importa. Algunos de esos moretones alrededor de las sienes son bastante grandes, supongo. Visita a Qiancao y haz que los revisen. Y llévate esto contigo. Sisun sacó un manual de cultivo del estante y se lo entregó a Luo Bingel. Estúdialo de cerca e infórmame diariamente después del almuerzo para recibir instrucción personal. Tienes mucho que ponerte al día. Este manual de cultivo no era falso, a diferencia del que se encontraba en la leñera de Luo Bingel. Luo Bingel lo hojeó para verificar su autenticidad mientras esperaba que le miraran los moretones a Qiancao, y todo parecía estar en orden. Incluso parecía que este era el manual personal de Sisun, con notas escritas a mano que decoraban los márgenes. ¿Había sido la desviación del Ide Seningyo el evento que le permitió ser poseído por un espíritu bondadoso? Luo Bingel no sabía cómo funcionaría la mecánica de eso y, hasta cierto punto, no le importaba. Había encontrado a su Sisun. La situación no era perfecta. No habría elegido volver a ser un niño si hubiera podido evitarlo, pero tal vez las cosas no eran tan sombrías como había pensado inicialmente. Este escenario le permitió a Sisun conocerlo lenta y naturalmente, sin necesidad de secuestro. Luo Benja todavía tenía todo el conocimiento de su vida pasada, por lo que solo sería cuestión de tiempo y trabajo reconstruir su cultivo y luego reconquistar su imperio y harén.
Sería capaz de hacerlo en una fracción del tiempo ahora que sabía cómo se desarrollaría cada pelea, cómo se respondía a cada acertijo y cómo se cortejaba a cada doncella. Season sería la primera esposa, por supuesto. Nin Jin Jin podría ser el segundo, y dejaría que Liu Mingyan y Zhao Lin lucharan por quién era el tercero y quién el cuarto. El estudiante de curación de Qian Cao que se ocupó de sus heridas fue eficiente y amable, pero al final solo pudo ofrecerle una versión menor del ungüento que Season ya le había dado. Luo Bingel regresó a la leñera con tantos dolores y molestias como se había ido, pero de mejor humor. Él podría hacer que esto funcionara. Si lo estaba rehaciendo todo de todos modos, podría hacerlo mejor que sobrevivir a su pasado, podría mejorarlo. Podía evitar el abismo infinito. Tendría que romper el sello de sus poderes demoníacos de otra manera, pero una vez que lo hiciera, podría entrenar ambos conjuntos de cultivo, y cuando llegara a la conferencia de la Alianza Inmortal, podría derrotar a ese rinoceronte pitón de la luna negra con facilidad. Season estaría impresionado por eso. ¿Cuántos de sus otros estudiantes podrían hacer eso? Ninguno. Solo Luo Bingel. Después de que terminara la pelea, Season se apresuraría a curar sus heridas como lo había hecho en esa otra realidad. Tal vez le sonreiría a Luo Bingel con alivio cuando se diera cuenta de que su estudiante favorito estaba bien, y tal vez alborotaría el cabello de Luo Bingel y se pararía a su lado con orgullo mientras el mundo de la cultivación colmaba a Luo Bingel con los elogios que siempre había merecido, pero que nunca obtuvo. Y Luo Bingel no se detendría en una pitón rinoceronte de la luna negra. Mataría monstruo tras monstruo, y a medida que el mundo de la cultivación justa comenzara a amarlo y adorarlo, también lo haría Season. No revelaría su naturaleza demoníaca hasta que Season ya estuviera en su cama, y para entonces Season estaría demasiado enamorado para odiarlo. Puede haber algunas dudas, algo de miedo, especialmente cuando Luo Bingel comenzó su conquista de los reinos humano y demoníaco, pero Luo Bingel lo calmaría como siempre lo hacía con las esposas recalcitrantes. Si todo lo demás fallaba, Luo Bingel tenía que llamar a sus parásitos sanguíneos para mantener a Season bajo control. Había perdido a Season una vez ante los Luo Bingel del otro mundo, y le había costado todo recuperarlo. Luo Bingel no cometería el error de perderlo de nuevo. Su primera noche de regreso en la leñera debería haber sido miserable, pero Luo Bingel estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Cuando Luo Bingel había visitado los sueños de Sen Qin Byu de ese otro mundo, había visto que incluso el Luo Bingel más suave se había metido en problemas cuando se trataba del odio inquebrantable de su Season hacia la raza demoníaca. Todavía había sido rechazado cuando se reveló su herencia. Bingel arreglaría eso esta vez. Afortunadamente, aunque su cultivo y poderes demoníacos se habían ido, mentalmente era el mismo, y cuando se trataba del reino de los sueños, eso era todo lo que contaba. No pasó mucho tiempo para encontrar la mente dormida de Season. Luo Bingel se acercó a los sueños del otro hombre con cuidado y comenzó a tejer. Lo mantuvo simple por ahora. El sueño que creó fue una sutil distorsión de los eventos del día, solo que ahora con pequeñas adiciones demoníacas. Algunos de los discípulos en los bordes de la visión de Season ahora lucían cuernos y colas, y además de la fauna ordinaria, el bosque de bambú del pico albergaba una variedad de pequeñas criaturas demoníacas. Idealmente, Season ni siquiera se daría cuenta. Su mente dormida se aclimataría a los demonios con el tiempo, momento en el que Luo Bingel podría aumentar su presencia. Pero Season nunca pudo hacer las cosas fáciles. Aproximadamente a la mitad del sueño, su cabeza se levantó, sus ojos fijos en uno de los pájaros demoníacos. Era una criatura gentil y no amenazante, una que Luo Bingel había pensado que Season estaría predispuesto a gustar, pero no se podía predecir cómo reaccionaría Season ante la presencia de un demonio en la casa de sus sueños. Si comenzaba a atacarlo, Luo Bingel tendría que intervenir y suavizar la escena. Podía cambiar el momento a uno en el que el pájaro estuviera comiendo de la mano de Season, o sentado en un nido de adorables pajaritos. Si todo lo demás fallaba, simplemente podría saltar a un momento en el que Season ya lo estaba acariciando con amor, y la mente dormida de Season probablemente pondría poca resistencia, incluso si ser tan amable con un demonio no estuviera en su naturaleza. Sin embargo,
Sisun no atacó al pájaro demoníaco. En cambio, lo escuchó cantar, una pequeña sonrisa tirando de su boca. Luo Bingle no pensó que alguna vez había visto a Sisun sonreír así. ¿Escarnecer? Sí. ¿Sonreír burlonamente? Absolutamente. Pero esta expresión cariñosa y gentil era nueva. Transformó su rostro en algo suave y amable, y Luo Bingle se encontró mirando a Sisun tan embelesado como Sisun estaba mirando al pájaro. Era impresionante. Más importante aún, era maleable, más de lo que Luo Bingle se había atrevido a esperar. A pesar del profundo odio de Sisun por todo lo demoníaco, su subconsciente estaba lamiendo la escena azucarada que Luo Bingle le estaba dando. No fue mucho, pero este fue solo el primer día. Continuaría modificando los sueños de Sisun poco a poco, noche tras noche, hasta que la mente subconsciente de Sisun se ajustara a la idea de demonios en su presencia. Con el tiempo, su presencia inspiraría consuelo, y más tarde, cuando Luo Bingle cambió los sueños para protagonizarse a sí mismo, incluso deseo. Cuando Luo Bingle revelara su identidad, no habría repulsión a nivel visceral, solo aceptación y amor. En su vida pasada, Sen Qingyu había declarado que los intentos de poesía de Luo Bingle eran un acto de violencia contra aquellos lo suficientemente desafortunados como para haber alcanzado la alfabetización, después de lo cual a Luo Bingle se le había prohibido practicar cualquiera de las artes de Injin. El Sisun de este mundo parecía estar tratando de corregir los errores de su yo anterior, obligando a Luo Bingle a participar en todas las clases de arte y literatura en la cima. Cuando Luo Bingle terminó de desayunar, encontró a varios de sus Ixions esperando para acompañarlo a una clase de caligrafía, y luego de allí a la clase de Guqin, seguida de una clase de pintura de paisajes. Sisun nos dijo que solo podíamos disculparnos contigo ayudándote a ponerte al día, dijo uno de los Ixions. Miró con inquietud el intento de Luo Bingle de una montaña brumosa. Si acepto tus disculpas, ¿tengo que seguir asistiendo a esta clase? Sisun tuvo una conversación con nosotros mientras estabas en Qiankao, dijo su Ixion. Una larga charla. Tenía mucho que decir sobre eludir los deberes y permitir que los hermanos marciales se quedaran atrás. Se refleja mal en nosotros como un pico, aparentemente. Así que tengo que seguir pintando. Al menos hasta que la gente pueda decir qué es lo que estás tratando de hacer. Intenta agregar algunas ramas más a ese árbol, podría ayudar. Luo Bingle había estado agregando una persona a su escena, no un árbol, pero obedientemente les dio algunas ramas de todos modos. Si realmente fuera Luo Bingle, de 14 años, se habría alegrado mucho de esta oportunidad. Los estudiantes siempre se habían visto tan elegantes e intocables cuando estudiaban y pintaban, y el pequeño Bingle siempre había estado tan sucio, rayado y magullado que le costaba imaginar que alguna vez podría estar cerca de ellos, y mucho menos ser uno de ellos. Su tiempo en Injin Peak solo había llevado a casa su comprensión de que no pertenecía allí. Incluso cuando se volvió más poderoso, su fuerza era primitiva y sin refinar, como la de una bestia. No es que importara al final. El poder era poder, y una espada mataba a alguien tan bien con una estocada brutal como con una hermosa. Si, en ese entonces, le hubieran dado el tiempo y las instrucciones para pintar, Luo Bingle sabía que se habría lanzado a dominarlo tan diligentemente como había practicado sus formas de espada. Se habría quedado despierto hasta altas horas de la noche practicando sus pinceladas, tratando de mejorar, de impresionar. Ahora, estaba luchando por evitar voltear el escritorio. Intentó agregar algo de fruta a la persona convertida en árbol, pero las manchas brillantes de tinta solo hicieron que la extraña figura manchada fuera más llamativa. Luo Bingle había gobernado el mundo durante siglos. Comandó ejércitos de tamaño y fuerza inimaginables. Cortejó a las mujeres por docenas. Y ahora estaba haciendo una mala pintura. Había pasado un tiempo desde que había sido malo en algo. No le gustó. Es solo tu primer día, dijo su Ixion, vislumbrando su rostro. Si sigues practicando, mejorarás. Con suerte. Luo Bingle tenía mucho que hacer para recuperar lo que había perdido, venas espirituales que reconstruir, músculos que entrenar,
cultivo que desarrollar. No tenía tiempo para sentarse, practicando pintar árboles. Sabía exactamente lo que necesitaba aprender para recuperar su imperio, hasta los movimientos de lucha exactos y los tratados políticos, gracias a su conocimiento previo, y esto no estaba en la lista. Toda esta clase era una gran pérdida de tiempo, y ni siquiera podía salir por la puerta, porque era un niño, un discípulo, y tenía que fingir que le importaba aprender cosas inútiles como esta. Apretó los dientes, tomó una hoja de papel nueva y logró no apuñalar a nadie con su pincel durante toda la clase, lo que estaba contando como una victoria. No fue hasta después del almuerzo que finalmente se le permitió hacer algo útil y practicar la cultivación, pero incluso eso fue un ejercicio de frustración. Su mente sabía cómo luchar, pero su cuerpo no. Sus músculos no recordaban cómo moverse, y cuando trató de forzarse a sí mismo a través de los movimientos, se encontró ridículamente débil y lento. Ni siquiera podía invocar su poder para complementar su frágil forma física. Su cultivo demoníaco en el que había confiado tanto en su vida anterior aún no se había revelado, e incluso si hubiera tenido mucha experiencia con el lado humano de su cultivo, sus meridianos no estaban desarrollados y eran frágiles. Para empeorar las cosas, no estaba practicando bajo la mirada de un discípulo mayor aburrido que no se habría dado cuenta ni le habría importado cómo le estaba yendo a Luo Bingel. En cambio, estaba trabajando uno a uno con el propio Sisun. ¿Cuántas veces había soñado con esto en su primera vida? Para que el poderoso y elegante Sisun lo guiara personalmente como si fuera alguien especial, alguien con quien valiera la pena pasar tiempo. Este escenario exacto habría sido un sueño hecho realidad si le hubiera sucedido a él en ese entonces. Ahora era simplemente humillante. El sudor le corría por la cara y le picaba los ojos mientras intentaba, y fallaba, ejecutar la forma de espada de principiante que Sisun intentaba guiarlo. Sus pies, torpes por el agotamiento, se enredaron y lo hicieron caer de bruces en la tierra. Sisun, cuyo rostro estaba hecho para mirar a Luo Bingel con asombro, lo miró con lástima. «Eso es suficiente», dijo Sisun. «Bingel debería descansar». «Un intento más», dijo Luo Bingel, poniéndose de pie. Trató de darle a Sisun una mirada que transmitiera su fuerza y determinación, pero sus manos temblaban mientras levantaba su espada de madera y sus piernas temblaban mientras intentaba volver a su posición. La ética de trabajo de Bingel es admirable, pero presionar demasiado podría provocar lesiones y más retrasos. Hemos terminado por el día. La peor parte fue que Sisun no estaba equivocado. Luo Bingel podía sentir que algunas de las heridas de su espalda se volvían a abrir, y la sal de su sudor se vertía en ellas y las prendía fuego. Bajó la espada de práctica de mala gana. «Sí, Sisun», dijo. «Bingel está excusado de cualquier tarea esta noche. Tómese el tiempo para recuperarse y, cuando esté listo para dormir, hágalo en los dormitorios. Meng Fean ha recibido instrucciones de prepararte una cama». Luo Bingel recordó la pequeña y acogedora habitación que le habían dado a su contraparte en la casa de bambú. Quería eso, no un colchón raído en una habitación llena de adolescentes malolientes. «Este agradece a Sisun por su generosidad», dijo Luo Bingel. Le dio a Sisun un saludo bajo y lo sostuvo. «Pero si este puede ser insolente, sería preferible la leñera. Los otros discípulos son mucho más fuertes que yo, y parecían tan celosos y resentidos conmigo hoy». Se quedó callado, luego levantó la cabeza para darle a Sisun su mejor mirada lastimera. «He hablado con ellos y no te harán daño», dijo Sisun. «Pero si lo hacen, no lo harán. O si no». Luo Bingel nunca había tenido mucho tiempo de inactividad en Injin Peak. En su vida anterior, cualquier tiempo que no pasara haciendo tareas domésticas lo había dedicado a estudiar su defectuoso manual de cultivo. Ahora, terminado con la práctica de la espada y despedido de las tareas del día, se encontró con cabos sueltos. No era lo suficientemente tarde para dormir, y no había nada que hacer, y no tenía dónde estar. Su primer pensamiento fue buscar a Ning Jinjin. Ella siempre había sido su primer amor, y no estaría de más asegurarse de que su llama no se apagara mientras su atención se centraba en Sisun.
Había estado preparado para que ella pareciera más joven. Después de todo, todavía era una niña y tenía que crecer. No había estado preparado para que ella se viera mucho más feliz. Ella estaba practicando su propio manejo de la espada cuando él la encontró, pero cuando vio a Luo Bingel, se tomó un descanso para entretenerlo con todos los detalles de la clase en la que había estado esa mañana. Era aburrido, lo cual no era una sorpresa. Por lo general visitaba a Jin Jin cuando quería un descanso del drama del harén, no cuando estaba en busca de un gran conversador, pero sus ojos brillaban con entusiasmo mientras describía su investigación, y sus mejillas brillaban con un rubor feliz que Luo Bingel no podía recordar haber estado allí la última vez que la había visto. Fue desconcertante, y se excusó al poco tiempo. ¿A Luo se siente bien?, preguntó con un puchero mientras él se giraba para salir del campo. Simplemente cansada de la práctica, dijo, y su rostro se iluminó aún más. Así es. Luo recibió instrucción privada de Sisun. Estoy tan celoso, tendrás que enseñarme todo lo que aprendiste. De esa manera podemos ser cultivadores famosos juntos. Levantó su espada e hizo la mímica de vencer a un enemigo imaginario, luego volvió a su práctica. Luo Bingel la vio irse, frunciendo el ceño. ¿Siempre había tenido tanta energía? ¿Siempre había soñado con ser una cultivadora poderosa? Ahí no es donde había terminado, por supuesto, aunque la mayoría de las personas no terminaron donde soñaron que lo harían cuando eran niños. Luo Bingel deambuló por el bosque de bambú, sintiéndose sin rumbo, hasta que se encontró con uno de los muchos manantiales fríos del pico. Sería curativo para su espalda y debería despejar su mente, y no perdió tiempo en quitarse la ropa exterior y subirse. Era un lugar hermoso. Una pequeña cascada golpeaba en el fondo, enviando una suave niebla sobre la superficie del agua. El alto bambú alrededor del manantial mantenía la luz del sol suave y moteada, y era fácil hundirse contra una roca cubierta de musgo y dejar que su mente divagara mientras escuchaba el canto de los grillos. Pero por más que lo intentó, no podía dejar de pensar en Jin Jin. Era natural que ella fuera menos despreocupada en su línea de tiempo original. Tenía muchas más responsabilidades allí, un hogar enorme que administrar, hijos que criar y la política de la corte que navegar. Y aunque puede que no tenga la vida aventurera de una cultivadora, fue mimada con lujos como los que Jin Jin de esta línea de tiempo no podía imaginar. Era una vida privilegiada, del tipo por el que la mayoría de la gente mataría, y por la que algunas de sus esposas lo habían hecho. Todavía. Quizás los deberes de la primera esposa habían sido demasiado onerosos. Parte de eso se resolvería haciendo que Sisun desempeñara ese papel, por supuesto, pero ahora que Luo Bingel conocía el curso de los eventos del mundo, había esposas que podía omitir. Los que eran propensos a dramas e intentos de asesinato y demás. Por costumbre, se preparó mentalmente mientras esperaba la reacción violenta de Sin Mo ante la idea de dejar ir algo que era suyo. No llegó, porque por supuesto que no llegó, porque aún no había reclamado a Sin Mo, y ahora que estaba pensando conscientemente en ello, su mente parecía extrañamente ligera, como si, después de cientos de años de cerrar una puerta, no hubiera nadie empujándola desde el otro lado. Relajó su mente un par de grados más, luego se rió a carcajadas, asustando a varios pájaros cercanos para que volaran. No importaba Jin Jin, ¿alguna vez se había sentido tan libre, tan desahogado, como ahora? No había ningún impulso exigente en su vientre, ninguna nube oscura sobre sus pensamientos. No hay que adivinar cada intención en busca de signos de influencia externa, al menos por un tiempo. Eventualmente necesitaría a Sin Mo, por supuesto. Al menos, era demasiado poderoso para dejarlo accesible a sus enemigos. Pero eso fue a unos años de distancia. Por ahora, por primera vez desde que tenía memoria, podía relajarse y disfrutar de la simplicidad del agua fría en su piel y la cálida luz del sol en su rostro. Los otros discípulos le dieron a Luo Bingel un amplio margen cuando regresó al dormitorio esa noche, aunque no estaba ciego a las miradas que le dispararon cuando pensaron que no estaba mirando. Es posible que se hayan retirado temporalmente, pero Luo Bingel estaba seguro de que pondrían a prueba los límites de la nueva política de no intimidación de Sisun en poco tiempo.
No es que planeara darles la oportunidad. Se despertó horas antes que ellos, después de hilar otro sueño suave y demoníaco para su Sisun, y se dirigió a las cocinas para preparar el desayuno de Sisun. En el camino se detuvo para recoger una gran roca del camino y estrellarla contra su ojo. Le dolía, pero no terriblemente, y sabía que para cuando terminara de cocinar, su cara estaría espectacularmente hinchada y magullada. Cuando apareció en la puerta de Sisun con una bandeja de sopa de arroz esponjosa, pescado y una taza de té, se aseguró de agachar la cabeza y cepillar su cabello parcialmente, pero no completamente, sobre el ojo recién ennegrecido. Sisun tardó en responder a su llamado. Cuando finalmente llamaron a Luo Bingle para que entrara, era imposible pasar por alto la mirada sombría en los ojos de Sisun y la calidad ligeramente arrugada de su cabello y ropa, como si acabara de levantarse de la cama. ¿Sisun prefería dormir hasta tarde? El Senkingyu del mundo de Luo Bingle siempre se había levantado antes que el sol, pero este Sisun parecía tener un lado perezoso. Era suave. Dulce. A Luo Bingle le gustó. Este discípulo preparó comida como agradecimiento por la amabilidad de Sisun, dijo Luo Bingle, sosteniendo la bandeja. No se necesitan gracias. Sisun miró con incredulidad la pila de comida humeante. Bingle, ¿qué tan temprano te despertaste para hacer esto? No fue un problema, Sisun. Por favor, ¿podrías probar un bocado? Sisun vaciló, pero el hambre en su rostro era inconfundible. Este maestro lo intentará, concedió, pero Bingle debe prometer que no se saltará el sueño solo para cocinar. Lo prometo. Luo Bingle mintió. Colocó la bandeja con cuidado sobre la mesa y comenzó a servir el té. Sisun se unió a él un momento después, y Luo Bingle escuchó el momento en que notó el ojo magullado. Hubo una fuerte inhalación de aire, y luego el abanico de Sisun tocó suavemente su frente, apartando su cabello para permitir una mejor vista. Luo Bingle mantuvo la cabeza agachada hacia la comida. Bingle. La sopa de arroz tiene la temperatura perfecta. ¿Sisun debería comer? Bingle, mírame. Luo Bingle dudó lo suficiente como para retratar de manera convincente la desgana, luego levantó la cabeza dócilmente. Los labios de Sisun se adelgazaron en una línea apretada e infeliz. Estaba enojado, Luo Bingle se dio cuenta con emoción. Enojado en nombre de Luo Bingle. ¿Cuándo sucedió esto? No es nada, Sisun, dijo Luo Bingle. ¿Meng Fean hizo esto? Luo Bingle pensó en esa versión patética y llorona de sí mismo en el otro mundo, y cuánto le había gustado a Sisun. Era desagradable, pero... Dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas, luego cayó de rodillas. Por favor, Sisun. Si alguien fuera castigado por esto, esa persona se enojaría más tarde. Sé que es mi culpa. Necesito aprender a defenderme mejor. Pero yo también necesito dormir. Será más fácil para mí si no hay problemas con esto. Sisun estaba golpeando furiosamente su abanico contra la mesa, ahora. Esto no es culpa de Bingle. Parece que confiaba demasiado en tus Ixions. Se puso de pie abruptamente, la comida aparentemente olvidada. Luo Bingle suspiró internamente. Habría otros desayunos, supuso. Habrá consecuencias por sus acciones, dijo Sisun. Pero hasta que aprendan a comportarse, Bingle puede quedarse en la habitación libre de esta casa. Luo Bingle trasladó sus pocas pertenencias a su nueva habitación mientras Meng Fean y sus compinches corrían alrededor de la montaña como castigo. Habían estado en eso todo el día, y probablemente lo estarían por un par de días más. Los castigos que Sisun solía darle a Luo Bingle nunca habían sido tan indulgentes como correr vueltas. Senkingyu siempre había favorecido la imposición directa de dolor, pero era mejor que nada. Luo Bingle incluso pudo verlos correr desde donde estaba sentado con los pies en uno de los bancos del jardín de Sisun, relajándose y comiendo la sopa de arroz olvidada. Buenos días, Min Sixion.
Luo Bingel llamó mientras el grupo pasaba por el bosque debajo de él. Min Fan miró hacia arriba, sus ojos se salieron cómicamente de su cabeza cuando vio a Luo Bingel. «Tú». Luo Bingel movió los dedos hacia él a modo de saludo y tomó un sorbo de té de una de las tazas de té favoritas de Sisun. Meng Fan se abalanzó hacia él, pero fue detenido por otro discípulo que lo agarró por la parte posterior de su túnica y lo arrastró de regreso al camino para correr. Luo Bingel observó cómo Meng Fan intentaba hacerle gestos amenazantes mientras continuaba con su carrera. Esta distracción resultó imprudente, y momentos después Meng Fan estaba boca abajo en el barro, después de haber tropezado con una roca que no había visto mientras miraba a Luo Bingel. Luo Bingel tomó otro sorbo de té, sonriendo. Su mente estaba felizmente tranquila sin Sinmo, su estómago estaba lleno y su Sisun estaba exactamente donde lo quería. Luo Bingel no habría elegido comenzar la vida de nuevo si se lo hubieran pedido, pero ahora que estaba aquí, esto no fue tan malo. Incluso podría ser divertido. Tuvo la oportunidad de cocinar para Sisun al día siguiente. No era nada lujoso, pero Sisun había dado este pequeño suspiro suave cuando probó el congé que Luo Bingel no pensó que alguna vez podría olvidar. Luego, Sisun le dio unas palmaditas en la cabeza. Debería haber sido degradante. No debería haber hecho que el corazón de Luo Bingel latiera tan rápido, o que su pecho se sintiera tan apretado. Zhen Yuan había estado preocupado cuando se despertó por primera vez con la muerte del sistema. Si no había sistema, ¿cómo se suponía que iba a aprender a navegar por este mundo? ¿Cómo se suponía que iba a completar misiones, ganar puntos y comprar recompensas? Sabía cómo se suponía que debían ser las historias de transmigración, y esto no era todo. Pero mientras observaba a Bingel pasear por la casa de bambú, sirviéndole comida y preparándole té, tuvo que admitir que su situación no era del todo mala. La operación Abraza los muslos del protagonista tuvo un buen comienzo. Bingel parecía abierto a las propuestas de bondad de Zhen Yuan, incluso yendo tan lejos como para cocinarle comida, un acto de devoción normalmente reservado para sus esposas. Quizás estaba listo para que Zhen Yuan asumiera un papel de mentor querido. Zhen Yuan podría hacer eso totalmente. Bingel era un poco más intenso de lo que Zhen Yuan recordaba cuando era niño, pero no fue una sorpresa que Great Master Airplane Shooting Toward the Sky no hubiera logrado capturar algunos matices aquí y allá. Por supuesto que el protagonista tendría una presencia intimidante. Eso era natural y era de esperar. Zhen Yuan se alegró de saberlo. Si no lo hubiera hecho, podría haberse asustado un poco. Notas. Hago que Zhen Yuan continúe refiriéndose a sí mismo como Zhen Yuan en esta historia, principalmente para no tener que lidiar con dos personas que se hacen llamar Zhen Qingyu.